Las primarias se van a realizar el 22 de octubre y hemos ido avanzando en el cronograma, pues en sus distintas fases, últimamente con la designación y juramentación de las juntas regionales que apoyan el trabajo de la Comisión Nacional en todos los estados de Venezuela y que van a tener un rol muy activo también en la organización de la primaria y sobre todo en esta primera fase en promover la participación en el proceso de primaria. Hay algunas dudas con respecto a quiénes podrán participar como candidatos y quiénes podrán participar como votantes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los requisitos? Primero para los Bueno, candidatos. sí, exacto. Como candidatos, solamente nuestro reglamento exige los requisitos previstos para ser presidente de la República, es decir, ser venezolano por nacimiento, mayor de 30 años y adicionalmente se prevé que la persona haya mantenido una trayectoria consistente con los fines que inspiran la convocatoria de la primaria, es decir, que no haya entrado en contradicción, digamos, en su desempeño público con los fines de promover la democratización de Venezuela, respetar los derechos humanos, promover, procurar la liberación de los presos políticos. Entonces, estos son los requisitos establecidos. Y por otro lado, pues también se ha generado una discusión sobre los llamados inhabilitados, es decir, las personas que sufren inhabilitaciones políticas, que han sido víctimas de inhabilitaciones políticas. El reglamento al respecto no establece ninguna restricción porque esa es una medida que estimamos contraria a los derechos humanos y además ya hay incluso sentencia de la Sala Constitucional que en el año 2011-2012, en aquel proceso del 2012, estableció que esa inhabilitación no impide participar en convocatorias internas de partidos políticos dirigidas a escoger candidatos para una elección presidencial. Otra cosa es lo que ocurriría después. Evidentemente, la inhabilitación sí puede ser una barrera en la fase posterior, pero no en la fase de primaria y por lo tanto nosotros no consideramos válidas esas medidas en el contexto de la primaria, se pueden postular y serán los electores los que harán la valoración correspondiente. ¿Qué sucede con los votantes? Porque hay más de 7 millones de venezolanos que en el último tiempo han salido del país y que en muchos casos, quizás la gran mayoría, quisieran participar de esta interna. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco para lograr su participación. Estamos explorando, hemos explorado todos estos meses distintos escenarios, se han traído a la comisión distintas propuestas, hay quienes sostienen que debe ser un voto telemático, es decir, a través de un sistema, para lograr un sistema robusto de este tipo que permita auditoría, que sea transparente, eso es un costo bastante elevado, pero no solo eso ha pesado en nuestras decisiones, sino también que es importante el ejercicio del voto, ¿no? Con toda su vistosidad, su manifestación como proceso democrático a través del voto presencial. Y además muchos factores políticos también consideran que es una garantía del proceso electoral, ¿no? Como también evidentemente será presencial en territorio venezolano. Entonces, considerando también las implicaciones organizativas, financieras, logísticas, estamos tratando de definir un sistema que permita a los venezolanos que están en el registro electoral, que son muchos, son millones de venezolanos que están en el registro electoral ya inscritos, pero no han podido actualizar su dirección y siguen apareciendo para votar en territorio venezolano, pero viven en el exterior. Un registro de actualización de la dirección a los fines de participar en la elección primaria. Estamos por concretar aspectos financieros al respecto. Esto implicaría una aplicación web que permita realizar esa actualización y luego el voto sería presencial, un voto presencial que no se haría en los consulados, sino sería en locales que los mismos venezolanos puedan conseguir en las respectivas ciudades. Y vamos en la dirección de que pues queremos garantizar esto en las ciudades de mayor concentración de venezolanos. La diáspora está altamente concentrada en determinados núcleos urbanos, no necesariamente en las capitales, pero sí en determinados núcleos urbanos de distintos países. Y pues esto ya solamente responder a
a esa necesidad, a ese derecho de votar de los venezolanos que están fuera. En las ciudades de mayor concentración, pues ya es un esfuerzo logístico gigantesco, pero no lo eludimos, sino más bien estamos trabajando arduamente para hacerlo realidad. Es un voto que para su ejercicio hay que construir las condiciones, ¿no? Para el ejercicio, pues es un gran desafío, sin duda, pues en un número grande de ciudades donde hay alta concentración de venezolanos, un número importante de países, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo. Para el registro electoral se necesita al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué rol tendría en esta primaria? Bueno, en el caso de voto en el exterior, eso lo manejaríamos nosotros separadamente, es decir, que no lo manejaría la Comisión Nacional de Primaria y no sería en los consulados, sino sería en locales que se puedan ubicar en las respectivas ciudades. En cuanto al proceso en territorio venezolano, es algo que está por definirse. Nosotros solicitamos los centros de votación, que son espacios muy importantes para el ejercicio del voto, que permiten que la primaria tenga mucha penetración, mucha presencia en todo el territorio venezolano. Son muy valorados positivamente por los electores como espacios naturales para el ejercicio del voto. Por eso, pues es un deber nuestro también reclamar estos centros de votación, lo estamos haciendo, pero ese proceso no ha concluido de saber si vamos a poder utilizar los centros de votación. Pero de ninguna manera el Consejo Nacional Electoral participaría de la organización, ¿o sí? Digamos, depende de qué se plantee, porque los centros de votación hay que solicitarlos al Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral otorga los centros de votación, pues hay que definir si es una votación manual, si hay, digamos, algún funcionario enlace con el CNE digamos, por lo que tiene que ver con la logística de acceder al centro, es decir, que eso es algo que va a depender de la configuración final que tenga el proceso. Pero me imagino que quizás en sectores de la oposición o incluso de opositores que participen de esta primaria debe haber alguna preocupación con respecto a lo que podría ser el escrutinio, etcétera. ¿Cuál sería el rol ahí del Consejo Nacional Electoral? Sí, hay preocupaciones diversas de los electores. Hay muchos electores que, como le decía, consideran muy importantes los centros de votación, consideran que ir a una primaria, digamos, autogestionada, que se organice en las calles, en plazas o en locales privados que se puedan conseguir en las situaciones actuales de Venezuela no es algo sencillo. Eso no significa que no sea posible, ¿no? Nosotros como Comisión Nacional de Primaria no hemos descartado en ningún momento ese escenario de una primaria que sea completamente autogestionada, pero muchos electores le dan una valoración muy alta. Distintos estudios de opinión que hemos solicitado así lo indican a los centros de votación. Pero por otro lado también hay la preocupación de otros electores también y de factores políticos en el sentido pues de que digamos hay preocupación de algunos sobre el rol que pueda tener el Consejo Nacional Electoral. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros como Comisión Nacional de Primaria somos el órgano rector, garantizamos una serie de principios sobre la organización de la primaria, también la protección de la identidad de los electores, y estamos avanzando en un camino para generar confianza y creo que hemos tenido ya bastantes logros. Entonces, siempre este proceso va a ser conducido por nosotros y puede haber, digamos, algunos instrumentos, como pueden ser los centros de votación que utilicemos para la primaria. Es una fase que no ha culminado y por eso no puedo pues, entrarme en más detalles en este momento. Yo pienso que el mayor desafío es despertar a esa ciudadanía que estaba tan dormida, ¿no? Tan desilusionada, tan desencantada, que está buscando nuevas razones para creer y volver otra vez al espacio público. Entonces, hay estudios que ya indican que va creciendo el interés en la primaria, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, necesitamos, claro, tenemos todo un camino por delante, todavía no ha empezado la fase de postulaciones, pero hay que seguir fortaleciendo el proceso de primaria. Nosotros vamos también a entrar en una fase de elaboración de lineamientos programáticos que deben ser preparados, consensuados con los precandidatos para que ellos lo firmen al momento de su postulación, pero queremos que sea un proceso participativo donde también se involucren actores sociales, actores políticos más allá de los precandidatos. Esto pienso que le va a dar también otra fortaleza, ¿no? Otro escalón que vamos a subir en la generación de confianza y de razones para creer en torno a la primaria. Eso para nosotros es lo fundamental. Y luego, claro, hay, es verdad, diferencias de opinión sobre cómo organizar el proceso, sobre sus detalles.
Observamos también que en los ciudadanos hay muchas ganas de votar, porque hay como una suerte de sequía, ¿no? Que hemos tenido en los últimos años en relación con procesos electorales confiables, en los cuales los ciudadanos se hayan sentido altamente motivados para participar, por muchas razones, no solamente por problemas que puedan referirse a la confianza en los procesos electorales, sino también por un discurso que desde la propia oposición no siempre ha promovido el voto como una herramienta esencial de lucha. Entonces, por distintas razones, pues en los últimos años ha estado un poco abandonado el territorio electoral y en cambio ahora hay muchas ganas de participar en un proceso que la ciudadanía considera suyo, considera confiable. Entonces, eso yo pienso que al final puede pesar mucho en que se vuelquen muchos ciudadanos a participar en la primaria. Pienso en la logística y me parece complicadísimo, ¿no? Digo, en cómo organizar todo eso me parece un monstruo muy, muy grande. ¿Calculan más o menos cuánta gente necesitan? Imagino que voluntarios. Sí, bueno, nada más por los miembros de mesa, nosotros pues estaríamos necesitando unos 15.000, entre 10.000, 15.000 miembros de mesa. Eso pues implica la formación. Eso implica también ir fortaleciendo la musculatura electoral de cara a la presidencial. Es decir, todo esto es positivo en el sentido también de que la oposición se fortalece para volcarse de nuevo un territorio de elecciones, ¿no? Para ganar esas elecciones. Y, por supuesto, la formación de los miembros de mesa, luego los partidos políticos, o factores políticos, candidatos, son responsables de la formación de sus testigos. Esto también es un proceso grande, pues, que ellos deben llevar adelante. Y, por supuesto, el día de, o sea, el día como tal de la elección implica también solucionar muchos elementos logísticos para el traslado, para la alimentación, para replegar el repliegue del material electoral, disposición final de material electoral, todos esos aspectos implican un esfuerzo gigantesco. En un escenario democrático normal, organizar una primaria es complicado. En un escenario como el de ustedes, que no es tan normal ni tan democrático, me imagino que debe tener otros desafíos. ¿Cuál es el principal temor en cuanto a lo que puede hacer el régimen de Maduro para entorpecer esa primaria? Bueno, se ha hablado últimamente de un posible adelanto de elecciones. Esto en realidad es un tema, disculpen que estamos en una gripe que está dando mucho en Caracas estas semanas. Entonces, pues realmente este tema del posible adelanto de elecciones ha estado presente también desde el inicio de la primaria, con declaraciones de distintos voceros del oficialismo. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, que no debíamos detenernos ante esas incertidumbres, porque el trabajo nuestro desde el primer día está rodeado de incertidumbres de toda clase, ¿no? Incertidumbres, bueno, para resolver los temas logísticos, incertidumbre sobre, bueno, el alcance que teníamos que definir, las capacidades para el voto en el exterior, el tema luego logístico nacional, incertidumbre también sobre el nivel de consenso, de acuerdo entre factores de oposición que en aquel instante, particularmente cuando fuimos designados, pues estuvo ese mes de diciembre, ¿no? Rodeado de una serie de diatribas internas. Entonces, todo esto son incertidumbres muy grandes y tal vez ante tales incertidumbres, pues decidimos desoírlas a todas, ¿no? Y entonces seguir, avanzar. Y lo mismo un poco con el tema de adelanto de elecciones, claro, no podemos ignorar ese planteamiento, nos obliga a estar, como digamos, estudiando escenarios, ¿no? Estudiando escenarios, estudiando capacidad de respuesta si hay un adelanto de elecciones, pero evidentemente, si se decide que las elecciones son en junio de este año, pues será muy difícil plantear allí una primaria, ¿no? Estamos sí tratando de considerar un plan B para algún adelanto que todavía pueda ser manejado, a pesar de que haya que adelantar en algo la fecha, pero digamos que en definitiva entendemos que esto puede formar parte también de el acaloramiento del debate político de la semana pasada. No nos tomamos tan en serio ese planteamiento de que se van a adelantar las elecciones, por lo menos no un adelanto que implique, que impida, ¿no? Realizar la primaria. Pero así como ese, pudiera haber otros actos arbitrarios. Es decir, no estamos conscientes de que eso puede suceder. Sin embargo, pues no podemos tampoco, como decía, detenernos ante eso porque paralizaría el trabajo y entonces impediría seguir adelante. Es un documento en elaboración, pero la idea fundamental de este compromiso es que todos los candidatos
se comprometan con la democratización de Venezuela, porque esa es como la esencia de la primaria, es el cambio político para la democracia. Por lo tanto, todos deben compartir ese compromiso de que es necesario cambiar las cosas en los aspectos institucionales para construir una verdadera democracia, un Estado de Derecho. Hay quienes han dicho, mire, debería, tal vez no necesariamente en el compromiso democrático, pero en los lineamientos programáticos hay quienes han dicho, debería incluirse la prohibición de la reelección, es decir, que ese candidato se comprometa al ganar la primaria y luego la presidencial a promover una enmienda constitucional para prohibir la reelección y en todo caso él mismo comprometerse, aún con el marco constitucional actual, a no reelegirse. Entonces, esto es parte de los temas que se considerarán en esos documentos.